Hola a todos, los saluda el ingeniero Braulio Bustos para esta siguiente entrega del curso Estadística para la Investigación usando SPSS. Llegamos una vez más gracias a aqpvirtual.com, desde donde le damos la más cordial bienvenida a esta sexta entrega. Bienvenidos. En esta ocasión trabajaremos con el archivo autos. Tenemos un conjunto de datos en el que lo primero que vamos a hacer es generar una recodificación de los datos de la variable peso. Aquí observen, esta variable está registrando los pesos de diferentes autos, de diferentes años, de diferentes orígenes. Y bueno, lo que queremos hacer aquí es hacer una clasificación categórica de esta variable cuantitativa. Para ello vamos a menú transformar y bueno, tenemos dos opciones, que es recodificar en las mismas variables o recodificar en distintas variables, que es la que vamos a usar en esta ocasión. Elegimos la variable peso. En variable de resultado le vamos a poner peso codificado. En el nombre de la variable y lo mismo en la etiqueta. Antes de cambiar, tenemos que indicarle cuáles van a ser los valores nuevos. Bueno, en valor antiguo tenemos una serie de opciones que podemos utilizar para lograr esta recodificación. Imaginemos que vamos a codificar todos los autos, digamos que están en un rango de valores de 240 hasta 800. Le vamos a poner un valor nuevo. En este caso lo vamos a poner como un valor categórico, es decir que la variable va a ser cadena. Entonces marcamos la opción, las variables son cadenas. Nos aseguramos que la anchura sea lo suficiente. Y entonces vamos a poner aquí que estos autos van a ser livianos. Añadimos. El siguiente grupo sería los de 801 hasta, bueno, vamos a ponerle 1200. Evidentemente es una categoría al azar que estamos generando, solo a manera de ejemplo. Le vamos a poner autos normales, por ejemplo. Y los que son de 1201 hasta, bueno, 1720, por ejemplo. Le vamos a poner pesados. Le podemos añadir, continuamos. Y aquí sí es que ponemos la opción cambiar. Al aceptar, en la ventana de resultados nos va a indicar que se ha ejecutado esta variable y se está codificando la variable peso justamente de acuerdo a lo que hemos configurado. El resultado se puede observar evidentemente en la hoja de datos. Aquí podemos observar. Y entonces lo que necesitamos ahora es evidentemente un resumen de esta variable categórica. Y como ya hemos aprendido en las sesiones anteriores, un resumen de una variable categórica se hace con la opción frecuencias. Aquí buscamos la variable correspondiente, peso codificado. Aceptamos. Y así podremos interpretar que en este conjunto de datos de 406 autos tenemos 137 livianos, 165 normales y 104 pesados con sus respectivos porcentajes. Una medida de resumen de las variables cuantitativas las podemos realizar de diferentes maneras, ya sea usando frecuencias para variables categóricas, descriptivos para variables cuantitativas, o la opción explorar. Vamos a revisar a manera de recuerdo rápidamente la opción descriptivos. Vamos a restablecer y usamos la variable potencia.
En opciones podemos configurar qué medidas necesitamos para esta variable. Tenemos algunas medidas por defecto marcadas y otras que podemos configurar. Continuamos, aceptamos y una vez más el resultado de este resumen descriptivo lo observamos en la hoja de resultados, que es un archivo que tenemos que guardar si queremos conservar estos análisis. Aquí podemos observar que nos dice que tenemos 400 registros, n es el tamaño de la muestra, el valor mínimo de potencia es 46, el valor máximo 230, el promedio 104.83, la desviación típica o estándar 38.522, la kurtosis 0.591. Recordemos que la kurtosis nos dice si es que los datos están alargados, están normales o aplanados. Los valores negativos indican valores aplanados. El valor 0, un valor normal, diríamos un comportamiento de la campana de Gauss. Y los valores mayores a 0, que es este el caso, una campana alargada, evidentemente que recibe el nombre de leptocúrtica. Otra manera de resumir una variable es a través de la opción explorar. Con la opción explorar lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, una vez más potencia. En estadísticos podemos configurar, digamos, algunas opciones adicionales, además de los valores descriptivos. Por ahora vamos a marcar, por ejemplo, percentiles. Podríamos también configurar algún gráfico ya desde esta opción. Por ejemplo, por defecto está marcado tallo y hojas. Podríamos intentar hacer un histograma. Marcamos el histograma. Continuamos. Y bueno, luego ponemos aceptar. El resultado de este resumen, de esta opción del resumen estadístico, de la opción explorar, se puede observar el resumen de los casos. Para esta data tenemos 6 valores perdidos, es decir que hay un porcentaje de 98.5% de valores válidos, otro porcentaje de valores perdidos. Y tenemos otra tabla donde observamos el resumen descriptivo de manera integral. Tenemos la media, 104.83, el intervalo de confianza para la media, 95%, con el límite inferior 101.05 y 108.62, lo que se interpreta como que existe un 95% de confianza de que los autos tengan una potencia entre 101 y 108. Cualquier auto, digamos que quisiéramos meterle la potencia, podríamos asegurar al 95% que se van a encontrar en estos límites. La media recortada al 5%, es decir, valores superiores y valores inferiores que influyen en el valor de la media, se dejan de lado para calcular justamente la media recortada, que es 102. La mediana, el valor central, 95, el valor que divide los datos en dos partes. La varianza, una medida de dispersión, que tiene un problema, que son las unidades cuadráticas. Es por ello que necesitamos interpretar la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso la desviación típica es 38.52. El mínimo 46 de potencia, el máximo 230, el rango 184, ¿no?, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. La amplitud intercuartil es otra medida también de los resúmenes descriptivos, en este caso es 55.
también conocido como el rango intercuartil, la diferencia entre el cuartil 1 y cuartil 3. La asimetría, 1.044, podemos afirmar que es asimétrica hacia la derecha, y la kurtosis, como ya habíamos hablado, 0.591. Además, como hemos marcado la opción percentiles, pues tenemos aquí los percentiles, bueno, el percentil 5, el percentil 10, el 25, etc. Rápidamente podríamos decir que con el percentil 25 el valor es 75.25, con lo que podemos afirmar que existe 25% de autos que tienen una potencia por debajo de este valor, y 75% de autos tienen una potencia por encima de 75, justamente. Algo parecido podríamos interpretar con el percentil 90, es decir, que tendríamos que deducir que existe 90% de autos que tienen una potencia por debajo de 160, y apenas 10% de autos presentan una potencia superior a este valor 160. Bueno, aquí tenemos el histograma, que es una representación gráfica de los datos. Como ya decíamos, tiene una simetría hacia la derecha, ¿no? Cola alargada hacia la derecha. Y tenemos además un gráfico de tallo y hojas, que representa básicamente la representación, digamos, así similar al histograma, pero de manera horizontal. Tenemos también un diagrama de cajas. Aquí se puede notar claramente que los datos no son simétricos. Observen, esta línea que divide en dos los datos debería estar, tenemos el centro, y bueno, en general la caja debería estar centrada, ¿no? O sea que no ocurre en esta situación. Así hemos terminado de revisar esta sexta entrega del curso de Estadística para la Investigación usando SPSS. Nos vemos en la próxima.